Buenas tardes, docente. Mi nombre es Fabián Quimé Suárez. Le voy a presentar la clasificación de datos agrupados y no agrupados en tablas de frecuencia, que es la actividad número 2 de la unidad 2 de la materia de estadística básica. Cuando realizamos investigaciones de cualquier materia, cualquier índole, de cualquier tipo de investigación, siempre nos vamos a encontrar datos crudos, datos que no han sido organizados y que si nosotros no sabemos la manera correcta o qué nos puede ayudar a ordenarlos correctamente, pues al final van a ser simplemente datos inútiles, datos que no vamos a poder nosotros interpretar y que por lo mismo no nos van a ayudar a tomar una decisión correcta respecto a la investigación que estamos nosotros haciendo, a ese problema que nosotros queremos resolver. Esa herramienta que nos va a permitir a nosotros poder ordenar y ver qué hay dentro de esos datos son las tablas de frecuencia. Vamos nosotros a ver en esta presentación datos no agrupados, datos agrupados y las tablas de frecuencias. Pero debemos empezar primero con qué son los datos. Los datos, si nosotros quisiéramos hablar de la definición, podemos decir que es la materia prima de una investigación, es decir, la información que nosotros recolectamos de la investigación que nosotros estamos realizando. De manera muy sencilla, podemos decir que los datos son las observaciones o mediciones que nosotros recogemos del fenómeno que estamos estudiando, pero estos valores son valores que nos van llegando conforme nosotros los recogemos. No son valores que estén ordenados, son los valores tal cual nosotros los hemos ido recolectando. Estos valores, estos datos pueden ser de dos tipos: cuantitativos, es decir, que se pueden medir de manera numérica, o cualitativos, que no se puede hacer mediciones numéricas de ellos. Para mencionar un ejemplo, si quisiéramos hablar de los datos cuantitativos, podemos mencionar, por ejemplo, el color de los ojos, la edad, el peso de un grupo de personas, em, la estatura, etcétera, ¿no? Y si quisiéramos hablar de los datos cualitativos, entonces podríamos hablar ahora sí del color de los ojos, de la opinión de una persona respecto a algo, si es bueno, malo, regular, de diferentes productos, etcétera. Esos serían ya datos em, cualitativos. Estos datos nos van a servir para que nosotros podamos comparar, inferir, tomar decisiones respecto em, a nuestra investigación que estamos realizando. Ahora vamos a hablar sobre los datos no agrupados. Los datos no agrupados son aquellos datos recopilados que todavía no han sido ordenados, es decir, que no se han organizado para poder tener un mejor control o poder analizarlos de una manera más sencilla. La desventaja de los datos no agrupados es que nos impide reconocer patrones en los datos y por lo tanto entender de qué son esos datos que nosotros recopilamos. Si tomamos como ejemplo los números que tenemos en la pantalla, 15, 18, 22, 17, 19, viéndolos nada más así, no logramos captar de qué estamos hablando. Puede ser una edad, puede ser la cantidad de objetos que hay en una casa, puede ser la cantidad de faltas que tiene un grupo de alumnos en cierta materia. Están presentes los datos, pero no están organizados y por lo tanto nos cuesta más trabajo entenderlos. A diferencia de los datos no agrupados, tenemos a los datos agrupados. Los datos agrupados son aquellos que ya se han organizado, que ya se han ordenado, ya sea en un esquema o en clases o intervalos de clases, para que nosotros podamos de una manera más sencilla
analizar de qué son estos datos. Regresando al ejemplo que vimos en la diapositiva anterior, aquí encontramos los mismos números: 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18. Teniendo ya esa información, o más bien ese orden en los datos, podríamos decir que se trata de edades de jóvenes que puede ser que estén estudiando alguna carrera, como algo como música, jóvenes que estén, no sé, realizando alguna actividad, que estén inscritos a patinaje, etcétera, etcétera. Pero ya ese orden nos permite a nosotros inferir qué es lo que estamos observando. Ahora vamos a hablar de las tablas de frecuencias. Las tablas de frecuencias, como vimos al principio de la presentación, son las herramientas más bien la herramienta dentro de la estadística que nos va a permitir organizar estos datos y poder trabajar de una manera más eficiente con ellos. Es decir, nos va a permitir contar los datos que nosotros recolectamos y ordenarlos en intervalos o clases para que nosotros podamos entonces trabajar mejor con ellos. La ventaja de las tablas de frecuencias, es que al mostrarnos cuántas veces se repite un valor dentro de un rango de datos o cuántas veces lo encontramos ese valor en nuestro conjunto de datos, nos permite obtener patrones, nos permite obtener comportamientos que nos pueden ayudar a nosotros a tomar una mejor decisión o llegar a una respuesta más acertada de la pregunta que estamos nosotros investigando. Dentro de la tabla de frecuencias, nosotros encontramos intervalos de clase, marcas de clases, conteos, frecuencias, frecuencias relativas y frecuencias acumuladas. Vamos a ver esto en la siguiente diapositiva, que es un ejemplo de nuestra tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias deberá sí o sí llevar los siguientes títulos. El título, que es lo que nos dice qué son esos datos que estamos nosotros poniendo en nuestra tabla de frecuencias, en dónde los obtuvimos, de qué se trata, nos va a especificar bien qué es lo que nosotros estamos presentando. Y tenemos primero el intervalo de clase. Los intervalos de clase van a ser los rangos dentro de los cuales nosotros vamos a introducir los datos que hemos recolectado. En el caso de valores cuantitativos van a ser los intervalos y estos van a presentar límites inferiores y límites superiores. El límite inferior será el menor valor que tiene nuestro intervalo y el límite superior el valor más alto que hay dentro de nuestro intervalo. Dentro de estos límites, la cantidad de valores dentro de la cantidad, eh, los números, vamos a decirlo así, dentro de ese intervalo van a ser la amplitud, es decir, cuánto, cuánto abarca nuestro intervalo de clases. Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Marcas de clase, que serían los valores intermedios del límite superior y el límite inferior. Conteos, que es la cantidad de datos que nosotros vamos a ir recogiendo, que vamos a ir clasificando más bien. Frecuencia, que será la cantidad de veces que aparece un dato. Frecuencia relativa es esa misma cantidad de veces que aparece el dato, pero presentada en forma de porcentajes o en forma de decimal. Y la frecuencia acumulada, que será la suma de las frecuencias para obtener el total de los datos que tenemos en nuestra tabla de valores. Ejemplo, tenemos como datos no agrupados el peso en kilogramos de 54 estudiantes de educación secundaria tomada en la colonia Zamulá de la ciudad de Campeche. Y empezamos con un alumno que tiene 37
kilos, otro que pesa 45, 50, 56. Estos datos no están organizados de una manera correcta. Están más bien conforme nosotros los fuimos recolectando. Esto, si bien son datos, si no lo organizamos, nos va a dificultar el poder analizar o poder encontrar patrones dentro de nuestra investigación o en nuestro problema que nosotros estamos tratando de resolver. Tenemos aquí que, por ejemplo, el valor más alto que encontramos es el 37 y el 70, y el valor más bajo es el 37. Y en medio de todos esos, pues tenemos nuestros datos no agrupados dispersos: 46, 52, 43. Son datos que aún no han sido organizados. Datos agrupados: esa misma cantidad de datos, los 54 datos sobre el peso de los estudiantes de educación secundaria en kilos, pero ahora sí ya organizados uno por uno la cantidad de veces que aparecieron dentro de nuestra encuesta, dentro de nuestra investigación. 37, por ejemplo, lo tenemos 2 veces, 38 una vez, 40 una vez, y así con todos los datos hasta llegar al 70. Esto ya nos puede empezar a dar una idea de lo que nosotros vamos a encontrar. Por ejemplo, pensar en un alumno que pesa 37 kilos nos da a entender que es un alumno pequeño, es un alumno muy delgado, y que muy probablemente o por genética es pequeño o puede padecer alguna enfermedad que esté haciendo que tenga ese peso. Y en el caso del alumno que pesa 70 kilos, ya sería un valor ya demasiado alto, dependiendo también del físico del alumno, pero nos ayuda a darnos una idea de lo que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra investigación. Si estuviéramos hablando acerca de problemas metabólicos en los alumnos de secundaria, ahí ya podríamos nosotros empezar a inferir qué es lo que vamos a encontrar en esta investigación. Y un ejemplo, como último ejemplo, la de una tabla de frecuencias con esos mismos datos que ya fueron recolectados, ya se saca nuestra tabla de frecuencias. Y tenemos primero nuestro intervalo o clase. Olvidé mencionar, los intervalos se usan cuando nuestros datos son cuantitativos, es decir, cuando son números podemos sacar intervalos, y se llaman clases cuando nuestros datos son cualitativos, es decir, que no podemos contarlos numéricamente. En esta tabla de frecuencias tenemos nuestro primer intervalo de clases. El intervalo de clases o el rango que nosotros vamos a utilizar para cada uno de nuestros intervalos de clase lo vamos a sacar buscando el valor máximo y el valor mínimo dentro de nuestra tabla de datos. Los vamos a restar y lo vamos a dividir entre la cantidad de filas que nosotros o intervalos que nosotros vamos a utilizar. En este caso, 70 menos 37, 70 que es nuestro valor máximo y 37 que es nuestro valor mínimo. Si lo restamos nos da 33 y lo dividimos entre 6, que fue la cantidad de intervalos que sacamos en esta, y nos da una amplitud de 5.5 y lo podemos redondear a 5. Entonces tenemos que nuestro intervalo de clase va a tener una amplitud de 5, y para empezar a hacerlo podemos optar por dos cosas. Por empezar, el límite inferior un valor antes de nuestro valor mínimo en nuestros datos o en el valor exacto de nuestros datos. Es decir, si nosotros empezamos en nuestros datos, si tenemos nuestro primer dato como 37, podemos empezar como 37 o empezar en el inferior como 36, que fue el caso de esta tabla, y contamos 36, 37, 38, 39, 40, 5 rangos
o sea, un rango de 5 dentro de una amplitud de 5 dentro de este intervalo de clase, y así con todas hasta llegar al número 70. La marca de clase será el promedio que hay entre cada uno de los límites de nuestro intervalo. 40 más 36 entre 2 nos da una marca de clase de 38, y así con todos los datos. Tenemos luego la frecuencia absoluta, que será la cantidad de veces que, o más bien la cantidad de datos que hay dentro de nuestro intervalo. Por ejemplo, en el intervalo de 36 a 40, vemos que tenemos 32, 37, un 38 y un 40. Entonces, nuestra frecuencia absoluta será de 4. Son 4 valores que nosotros, 4 datos más bien, que nosotros encontramos en ese intervalo. En el intervalo de 41 a 45 tenemos 8 valores, en 46 a 50 tenemos 11 y así. Y al final, si nosotros hacemos una sumatoria de nuestra frecuencia absoluta, nos deberá dar exactamente la cantidad de datos que tenemos en nuestra tabla. Si aquí teníamos peso de 54 estudiantes, entonces nuestra suma de frecuencias absolutas deberá ser de 54. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es exactamente lo mismo que la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de datos que hay dentro de ese intervalo, pero presentado en forma de decimal o presentado en forma de porcentaje. Eso nos da una idea más fácil o nos permite entender más fácilmente lo que estamos nosotros viendo en esta tabla. Por ejemplo, el intervalo 36 a 40 representa el 7.41% de nuestro total dentro de estos datos. El intervalo 41 a 45 nos representa el 14.81% del total de nuestros datos. Cuando nosotros sacamos nuestra frecuencia relativa, si la sumamos, al final nos debe dar un porcentaje nos debe dar un 100%. Si nos pasamos o nos da menos, significa que alguno de nuestros valores está incorrecto y necesitamos repetirlo. ¿Cómo calculamos esto? La frecuencia absoluta la dividimos entre 54 y la multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. Y la frecuencia acumulada será la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta siguiente. Es decir, en mi primer intervalo mi frecuencia absoluta fue 4. Para que yo calcule la frecuencia acumulada, de mi siguiente intervalo 41-45, voy a tomar el 4 y le voy a sumar la frecuencia absoluta de ese intervalo, que me va a dar 12. Luego ese 12, para que yo calcule la frecuencia acumulada del intervalo 46 a 50, lo voy a tomar, le voy a sumar los 11 de su frecuencia absoluta y me va a dar 23. Y así al final, en mi último intervalo, me deberá aparecer la cantidad total de datos que yo estoy organizando, que será en este caso de 54. Nuevamente, si algo sale diferente, significa que nos confundimos en algún cálculo probablemente, y deberemos revisar nuestros cálculos o nuestros datos. Como vimos, la estadística no es simplemente recolectar y ordenar datos, sino que nos va a permitir tener las herramientas para que nosotros podamos encontrar esos patrones o esas tendencias en la información que hemos recolectado, para que las decisiones que tomemos respecto a nuestro problema que queremos resolver sea la adecuada y nos lleve hacia un fin o una respuesta acertada. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.